Hola corazones, bienvenidos y bienvenidas a mi canal. Soy Encarna Salcedo, vidente tarotista, y hoy os traigo el horóscopo general. Comenzamos contigo, Aries. Mi queridísimo Aries, ya sabes, vamos a ver un poquito de todo. En lo que más nos vamos a centrar, como siempre, en el lado sentimental. Posiblemente hoy hablemos también de tu lado espiritual, Aries. Vamos a ir comenzando. Aries, comenzamos con el trabajo. Y como siempre, sabes que te daré una serie de mensajes a lo largo del vídeo que me gusta que tengas en cuenta. Aries y el trabajo. Bueno, mi queridísimo Aries, dentro de lo laboral tienes muchas dudas a día de hoy, Aries, de si vas a seguir o no vas a seguir. Las cosas están complicadas, no te voy a decir que no, pero todavía no llega a esa salida, así te lo digo. Van a estar complicadas las cosas hasta finales de septiembre. A partir de ahí, Aries, tú tomarás tus decisiones. Yo también veo muchos de vosotros, Aries, que tenéis la sensación de que no termináis de encajar o no tenéis posibilidad de crecer en el lugar que estáis. Aries, que no estáis trabajando. Yo os veo realizando un trabajo, pero no hay una formalidad. ¿Qué es lo que yo quiero recalcar aquí? Posiblemente, Aries, este trabajo tengas algún inconveniente a la hora de cobrar, Ten mucho cuidado. Aries, que tenéis un negocio, Dentro de tu negocio las cosas no se están haciendo de la forma más correcta. Bien, dice, está habiendo fallos, Aries, que en un futuro podrían repercutir en el crecimiento de tu negocio. Así que mucho ojo con eso, Aries. Vamos a seguimos, mi queridísimo Aries, con tu economía. Aries y tu economía. Los que estéis en una situación de arreglar una situación económica relacionada con la familia o con una separación, dice, llega la resolución. Sobre todo para los que estáis arreglando algo económico que tenga que ver con separaciones. Los que estéis intentando solucionar una situación familiar que tenga que ver con herencias, dice, se va a destapar o se va a saber lo que se tenía que saber. Bien, de 2 a 4 semanas, Aries, tú recibirías este dinero o, digamos, se terminaría lo que es esta etapa, o sea, se le daría una solución a esta situación. Vamos a seguimos, mi queridísimo Aries. Ahora sí, con lo que más nos gusta y os gusta, el tema sentimental. Vamos a ir comenzando con los Aries que estáis solteros. Aries que estáis solteros. Veo a alguien aquí, o veo una historia que te ha... como que siempre estuvo en la situación de la toma de decisiones, ¿no? Como que siempre te mantuvo ahí, en cierto modo. Pero finalmente es una persona que te ha decepcionado, ¿no? Entonces, Aries, lo primero que sale, dice, es la necesidad de liberación de esta situación. Bien, esto es lo primero que sale. Ahora, esto no quiere decir que no vayan a aparecer personas. Yo veo una persona en concreto, pero esta persona, en cierto modo, Aries, es alguien que tiene muchas... que no es de una sola persona, de un solo hombre o de una sola mujer, porque yo veo en su mente como que piensa en más personas, Vamos a ver qué más.
Vamos a ver qué más, mi queridísimo Aries, que estáis solteros. Aries, que estáis solteritos. Puedes tener un cambio importante dentro de poco, así lo dicen las cartas. Dice, se puede, como que se están avecinando cambios importantes, cambios que en un principio dicen te pueden, que son inesperados y te pueden como descontrolar un poco, descontrolar la estabilidad o algo así, ¿no? Dice, pero esta inestabilidad que provocará este cambio será por un periodo de tiempo corto, por lo que yo veo, porque con la llegada de esta persona, que es una persona que creo que es un poco mayor que tú, Aries, dice que tú sentirás la ilusión de nuevo. Pero esta es la persona que hemos visto que tiene muchas personas en la cabeza, ¿vale? Vamos a ver qué más. Si sale aquí es porque vivirás la historia, Aries. Claramente, ¿eh? Vamos a ver qué más. Mi queridísimo Aries, que estáis solteros. Es alguien que no se plantea una relación seria a día de hoy, ¿eh? Tienes que darle tiempo. Tienes que darle tiempo. Pero también te voy a decir una cosa, Aries. El tema de que no se plantee una relación seria no quiere decir que no tenga sentimientos. Entonces quédate con eso. Vamos a seguir. Aries, que estáis solteros. Bueno, Aries, que estáis solteritos. Hombre, yo te voy a decir una cosa, Aries. Te lo resumo como lo veo. Lo que en un principio, o en una primera, no en un principio, sino en una primera etapa de una historia, puede parecer inestable, dice... Tarde o temprano llegará un momento que dará todo un cambio bastante rotundo, dice, y notarás cómo evoluciona la historia de la noche a la mañana. Así que esto es cuestión de tiempo, Aries, ni más ni menos. Vamos a seguir, seguimos. Mi queridísimo Aries, solteros, no te me vayas, que ya sabes que te voy a dar tu mensaje especial del amor, y vamos a hablar también de tu lado espiritual. Vamos a seguir con los Aries que estáis casados, los que estáis en convivencia y Aries que estáis de novios. Casados, en convivencia y novios. Bueno, mi queridísimo Aries, yo veo fuerza en la relación, Aries, pero también veo la necesidad de que cambien ciertas cosas en esta relación. Uno de los dos tiene algún tipo de inconveniente, como que necesita la aceptación de alguien, ¿vale? Yo veo uno de los dos que siempre está como necesitando esa aceptación de alguien para avanzar en su vida, no solo en la relación, en su vida, ¿eh? Vamos a ver qué más.
esta inestabilidad que yo veo también, que se avecina, ¿vale? Dice, uno de los dos se puede estar mostrando en la relación como muy inestable. Pero el problema realmente no es de la relación, ¿eh? El problema son otras cosas. Y uno de ellos es el tema del trabajo, el tema laboral. Dice que uno de los dos pues tiene que tomar ciertas decisiones con algo laboral, ¿bien? Entonces, los que estéis pensando que el problema está en la relación, te digo que no está en la relación. Luego, aparte, lo que hemos hablado antes, el necesitar la aceptación de alguien, eso sigue marcando. Pero es cierto como que esto va perdiendo fuerza con el tiempo, ¿bien? Una indecisión de uno de los dos puede dar a entender que no se van a realizar ciertos cambios o ciertos avances en la relación. Esos avances se van a dar. O sea, aquí están confirmando que aunque se muestre cierta inestabilidad en esos cambios que queréis hacer, que esto no implica que no se vaya a hacer, que esos cambios se van a dar, ¿eh, Aries? Vamos a ver qué más. Aries, casados, en convivencia y novios. Aries, los caminos en la relación los tenéis abiertos, ¿eh? También os voy a decir, en la relación, luego cada uno pues tendrá sus problemillas aparte, pero en la relación las cosas fluyen, dentro de la relación, aunque creas que no, las cosas van fluyendo. Es cierto, como yo lo veo aquí, que hay acciones de uno de los dos que a ver, no son las más correctas, pero tampoco incorrectas, ¿no? Simplemente, ¿qué pasa con estas acciones? Que no se reconoce lo que está mal hecho, ¿no? Dice, hay algo que no se reconoce, dice, y esto pues puede estar provocando ciertos conflictos entre vosotros, Aries. Pero esto es totalmente pasajero. Me hablan mucho de una fecha de a partir del 15 de septiembre. Es una fecha muy importante para vosotros, Aries. Tened en cuenta esta fecha porque posiblemente en esta fecha ya se hable de ese cambio tan esperado en la relación. Bien, vamos a ver qué más. Aries. Aries, mira, espera porque mira, es que aquí en todas tus tiradas hablan claramente de algo muy esperado por tu parte y algo que se va a dar. O sea, que es una relación que se va a tranquilizar, que va a encontrar su sitio, muy importante, que va a encontrar su sitio y que finalmente será el sitio donde vosotros seréis felices. Esto es muy importante, Aries. Así que no tomes decisiones antes de tiempo. Vamos a seguimos, Aries, seguimos con tu mensaje especial del amor. Aries y tu mensaje especial del amor. Si dejas que las cosas fluyan a su ritmo, dice, todo se irá dando en el momento indicado, Aries. O sea, que no alteres ningún proceso, no lo alteres. Ya me contaréis, vamos a seguir, Aries, seguimos con tu salud, no te me vayas, que te voy a dar otro mensaje y vamos a trabajar también con tu lado espiritual. Aries y tu salud. Mujeres, ovarios, útero, prestarle atención. Para todos los demás indican mucho todo lo que tenga que ver con el aparato digestivo, Aries, así que a cuidarse muchísimo. Como siempre os digo,
Ya sabéis que yo no soy médico. Vamos a seguir, Aries, con tu mensaje general y ahora vamos a trabajar con tu lado espiritual. Si quieres ver cambios a tu alrededor, esto no lo digo yo, te lo dicen las cartas o tus guías o como lo quieras llamar. Si tú quieres ver cambios a tu alrededor, el primer cambio tienes que hacerlo tú. Aries, ese es el mensaje que te dan. Ya me contaréis, Aries. Vamos a seguir, seguimos. Seguimos ahora sí con tu lado espiritual, mi queridísimo Aries. Vamos a ver qué mensaje. En este caso, como siempre os digo, este mensaje solo será para la persona que identifique a este ser querido, Aries. Bueno, vamos a ver. ...77, el número 77... se me está marcando muchísimo por aquí, Aries. Bueno, y ahora mismo se me muestra una persona sentada, paciente, como esperando, con las manos puestas sobre las rodillas, ¿no? Yo veo a alguien, creo que es un varón, ¿vale? Pero a mí se me muestra de una edad de... Como se me está mostrando, podría tener unos 48, más o menos. Y como que siempre... Es como si hubiera llevado siempre como una carga, ¿no? Pero a nivel emocional. Yo le veo mucho una carga a nivel emocional a esta persona. Es más, y una persona que conforme vinieran las cosas, pues las asumía, no pataleaba. O sea, pues ya está, pues esto ha venido aquí, así, aquí, en este momento, y esto hay que pues torrearlo como viene, ¿no? Es que veo como una persona muy pausada, alguien muy tranquilo. Yo creo que tuvo 2 hijos esta persona. Pero me habla de una especial debilidad hacia uno de estos hijos. Uno de estos hijos como que estuvo mucho tiempo en otro lugar o algo así. Es como una debilidad, o como que sabía que era el más débil o la más débil. Dice, siempre estoy presente en sus sueños. Siempre estoy presente en sus sueños. De todas maneras, Aries, yo, mira, te voy a decir algo. Bueno, es que me estaba mostrando aquí otra cosa. Se me ha mostrado una mujer con esta persona y esta mujer como que le coge la cabeza aquí. No sé. Aries, de todas maneras, en este caso, siempre digo, este mensaje es solo para los que hayáis identificado o hayáis conectado con esta persona en este momento. Si no, ya sabes que este mensaje pues no es para ti. Aries, ¿qué más? Te voy a dar un número, el número 25 para esta semana. Lo miras en Google, que seguramente tiene un mensaje maravilloso para ti, o si lo prefieres, ya sabes que puedes utilizarlo como número de la suerte. Te mando un besito fuerte y nos vemos en el próximo vídeo.